en 2 de Timoteo, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 7. ¿Lo encontró? Amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento el deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya, gloria a Dios. Me gustaría comenzar este sermón, esta reflexión de la palabra de Dios preguntando: ¿qué representa ser cristiano para usted? ¿Qué representa ser cristiano para usted? ¿Qué sentido tiene el servicio a Dios para usted? ¿Qué lugar ocupa el servicio a Dios en su vida? Y sobre todas las cosas, ¿qué llamado tiene usted al servicio dentro del cuerpo de Cristo? Sabe que para el apóstol Pablo su ministerio y su llamado representaban ciertas cosas. Y una de las cosas que representaba era que su apostolado para él era un honor. Que fue, como dice la palabra del Señor, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, él entendía que su apostolado había sido, y su llamado, porque Dios lo había elegido, por la voluntad de Dios. Y sabe, hermanos, que cada cristiano, cada uno de nosotros, nos tenemos que sentir así, elegidos por Dios. Que Dios nos ha llamado y Él tiene planes para nuestras vidas, Él tiene propósitos para nuestras vidas, para que nosotros podamos seguirle y para que nosotros podamos servirle. Pero sabe, cuando nos acercamos a Dios y vemos los errores que hay en nuestras vidas, ¿cuántos tienen errores? Yo creo que todos tenemos fallas en nuestro carácter, falla a veces en la forma que pensamos y resolvemos las cosas, fallas porque a veces decimos, bueno, lo resolví de esta forma, pero cuando vemos las Escrituras y decimos, es que Jesús no lo hubiese resuelto así estas circunstancias. Y nos sentimos a veces no importantes, nos sentimos insignificantes, a veces nos sentimos indignos. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo también se sintió así algunas veces. Pero Dios siempre le mostró que lo amaba y que su gracia, que su favor estaba sobre su vida. No está mal que te sientas así, porque la verdad no somos dignos. El hombre, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero debemos entender que Dios te ha elegido, que Dios te ha llamado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tú ibas a existir y que Él iba a morir en la cruz del Calvario para que tú tuvieses vida nueva. Entonces, que en esta hora podamos quitar toda mentira de nuestra cabeza, todo engaño que dice que no somos importantes para Dios, que quizás somos fruto de la casualidad, que justo yo iba pasando por esa iglesia y justo entré para
ver cómo era lo que estaba pasando ahí, ver esos locos cristianos cantando a esos aleluya y Dios tocó. No es fruto de la casualidad, no es fruto de que alguien te haya invitado, no es fruto de que alguien haya estado quizás por meses, años orando por tu vida. Es que Dios puso en el corazón de esa persona esa carga para orar por ti, pidiendo de que Dios salvara tu alma, pidiendo de que Dios interviniera en tu vida. Por eso es tan importante el orar los unos por los otros. Por eso es tan importante pedir para que el Señor salve a esas personas que amamos, salve a esas personas que no amamos tanto, salve a esas personas que para ellos nosotros somos sus enemigos. Porque cuando nosotros oramos, le estamos pidiendo a Dios que Él intervenga y que toque esa vida y que toque ese corazón. Así Dios nos llamó. Quizás te llamó desde que tú eras pequeño, desde que tú eres niño y tuviste el gran privilegio de poder conocer a Jesucristo de Nazaret. Sea como sea, Dios te ha elegido, Dios te ha llamado. Y sí, la verdad, muchas veces todos, no hay ser humano, no hay siervo de Dios, no hay ministro de Dios que no se haya sentido una o varias veces insignificante o indigno. El apóstol Pablo, el más grande de los misioneros y evangelistas, él se sintió de esa forma. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 8 al 10 dice así. 1 Corintios 15, del 8 al 10 dice, por último, miren lo que termina diciendo, él se está comparando con los 12 apóstoles, aquellos que caminaron con Jesucristo esos 3 años, que aprendieron directamente de Jesús. Dice, por último, el apóstol Pablo dice, por último, como a un abortivo. Mire qué palabra dura. Como un bebé no deseado, como un abortivo. Mire qué palabra dura. Él se describe a sí mismo. Se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mira el corazón. Él se sentía así, él muchas veces se sintió así. Por su pasado, por lo que había hecho, por lo duro que había sido con la iglesia, porque, ¿sabe una cosa? Cuando estuvieron apedreando al primer mártir que fue Esteban, él estaba presente. Y quizás muchas veces el diablo le traía a la memoria diciendo, tú fuiste el que recogiste las ropas de aquel santo. Pero él decía, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Que hoy día puedas decir en tu hogar, en tu casa, tengo un pasado quizás complicado, he cometido muchos errores en mi vida, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no es tan solo eso, estoy en un camino de santificación, en un camino de perfección. Y la obra que comenzó Jesús por medio de su Espíritu Santo en mi vida, Él es fiel en terminarla. O sea que cuando pasen un par de años más, usted va a haber crecido en el Señor, porque va a ser por la gracia de Dios que usted pudo crecer y pudo realmente transformar su vida por medio de la gracia de Dios. Tú y yo somos escogidos por Dios, no somos producto de la casualidad, sino fruto de su amor. Dígale al que tiene al lado ahí a su esposa, a sus hijos, tú eres un escogido de Dios. No eres fruto de la casualidad, eres un escogido de Dios. Dios está siempre moviendo los hilos del universo para llamarnos con cuerdas de amor a su presencia. Y si tú no conoces al Señor, déjame decirte una cosa, Dios te ama y Él quiere transformar tu vida. Y si estás escuchando este mensaje
no es fruto de la casualidad. No es porque justo estás viendo esto por Facebook, sino es porque Cristo preparó este momento para que puedas escuchar que hay esperanza en Jesús, que puedes tener una nueva vida y una buena vida en Él. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Jesús porque nos ha elegido, porque nos escogió. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas para el apostolado de Pablo era que era un honor y que él se sentía elegido por Dios, a pesar de que no confiaba en sus estudios, porque era un hombre muy preparado, muy inteligente, era un hombre realmente con un celo por las cosas de Dios. Él no confiaba en eso, él confiaba en la gracia de Dios sobre su vida. No confíes en lo que tienes o en lo que no tengas. Confía en la gracia de Dios, porque es la fidelidad de Dios que va a llevar tu vida mucho más allá de lo que tú esperas. Un día te vas a parar y vas a decir, ¿cómo es que he llegado a ser lo que soy? ¿Cómo he llegado a poder renunciar a tantos vicios, a tantas ataduras, a tanto odio, a tanto rencor en mi corazón? Vas a decir, ¿cómo es que he logrado estar en este lugar? Nunca pensé que lo iba a poder alcanzar. Y va a venir el Espíritu Santo y va a decir, por la gracia de Jesucristo eres lo que eres, por su fidelidad, porque Él te ama y Él nunca se ha dado por vencido. Por vencido, amén. Aleluya, gloria a Dios. Segundo, su apostolado era una responsabilidad. Dios le escogió porque quería hacer algo con él. Quería hacerle un instrumento que la nueva noticia, el evangelio, alcanzara a todos los hombres. Y es verdad, Dios te ha escogido porque te ama, porque quiere transformar tu vida, porque Él quiere tocarte, porque Él quiere hacer realmente de ti un buen padre, una buena esposa, un buen esposo, una buena madre, un buen hijo, un buen ciudadano, una persona que cuando te vean puedan decir, wow, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño tiene algo diferente. Y es verdad, somos nosotros creados en Cristo Jesús, hechura suya para su gloria y para alabanza de su nombre. Pero también Dios ha puesto responsabilidades en nuestras vidas. Dios nos escogió para que pudiésemos cumplir una función. Porque sabe una cosa, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde el cual es la cabeza. Y quizás Dios te ha hecho oreja, Dios te ha hecho ojo, te ha hecho mano, te ha hecho un dedo, te ha hecho un pie. No importa la función que Dios te haya dado, lo importante es que nosotros tenemos la responsabilidad de poder llevar a cabo esa función dentro del cuerpo de Cristo, esa función dentro del plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? De que todos los hombres puedan conocerle y que todos los hombres puedan ser salvos. Así que usted dirá, pero pastor, yo no tengo ningún don. Déjeme decirle que en el momento que usted nació, por lo menos un don tiene. Dios le ha dado talentos. No se deje engañar con muchas veces el diablo que te dice tú no sirves para nada, tú no tienes dones, no tienes talentos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado un servicio, un ministerio para que tú puedas bendecir a otro. Y esa es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, debemos entender de que muchas veces una forma práctica de poder entender cuál es mi llamado al servicio es por las cargas que Dios pone en tu corazón. Hay personas que pueden ver niños y para ellos quizás hasta les sean molestos. Pero quizás tú ves a los niños y los ves que no saben nada acerca de Dios, que no tienen valores, que están creciendo sin principio y Dios pone una carga en tu corazón por los niños. Entonces quizás Dios quiere usarte en el ministerio para poder discipular niños, para poder pastorear niños, para poder predicar la palabra de Dios a los niños. Quizás pasaste por un momento de enfermedad, cáncer,
quizás estuviste internado mucho tiempo en el hospital y Dios pone una carga por aquellos que están internados y están padeciendo alguna enfermedad. Quizás Dios quiera usarte para llevar palabra de aliento, para poder ministrar, para poder alentar, para poder sostener a aquellos que están pasando por enfermedad. Y quizás Dios hasta te ha dado el don de sanidad. Pero a veces nos quedamos ahí diciendo, no, solamente ciertas personas pueden hacer esto. Déjame decirte que si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una responsabilidad, tienes una función y Dios te ha capacitado para llevar, sí, el Evangelio. Habíamos leído recién aquí que el apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo en ti en mis oraciones. Amén. Y él servía a Dios. ¿Para qué? Para poder llevar el evangelio a los gentiles. Ese fue su llamado. Él era un judío de la tribu de Benjamín. Él había sido fariseo. Pero Dios había puesto un llamado y una carga en su corazón para poder llevar el evangelio a los gentiles, a las personas que no eran judías. Entonces, podemos leer esto en 1 Corintios 9:16. Él lo dice bien claro aquí. 1 Corintios 9:16. ¿Si lo tiene? 1 Corintios 9:16. Dice así la palabra de Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Porque si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Hermanos, Dios te ha puesto en una función. Dios te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo para que podamos llevar adelante el plan de salvación, el plan para que cada hombre y cada mujer, cada joven, cada niño pueda conocer acerca de Jesucristo de Nazaret. Y sabe, cuando uno encuentra su lugar dentro del cuerpo de Cristo, cuando uno encuentra su lugar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe lo que hay? Hay gozo y hay satisfacción. Se va a sentir útil. Se va a sentir bendecido, va a sentir de que su vida tiene propósito. ¿Cuánta gente no tiene propósito en su vida, no tiene sentido su vida? Dice, ¿para qué vivir? ¿Para qué estoy? Hasta hay ciertas edades que hay crisis de existencia, ¿no? La crisis que viene de los 20 años de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero en Jesús encontramos propósito para nuestras vidas, encontramos sentido y dirección a nuestras vidas. Por eso qué importante que en esta hora puedas meditar en tu corazón y decir, Señor, ¿por qué has puesto carga en mi corazón? Quizás te has puesto carga por los jóvenes, por los adolescentes, por las almas perdidas, por evangelizar. Porque de la misma forma de que alguien te predicó a ti, dices, yo también quiero predicar y quiero ser un evangelista. Bueno, ahí está tu servicio a Dios. A veces nos encuadramos y decimos, no, lo que pasa es que en el domingo ya está el lugar de predicador, ya está o el pastor, o está la hermana Diana, o está el hermano Salvador, o a veces está el pastor Martín, y decimos, bueno, ya está ocupado ese lugar. No, hermanos. En las calles, en las plazas, en los parques, en los hospitales hay muchos púlpitos vacíos y podemos nosotros llevar nuestra función de poder sumarnos al plan de Cristo y poder llevar esta semilla preciosa que es el Evangelio, que trae esperanza y que trae vida. ¿Hay una impuesta necesidad en tu corazón? ¿Hay una necesidad impuesta en tu corazón? El apóstol Pablo decía, ay de mí si no lo cumplo mi misión. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hay una necesidad en mi corazón. Amén.
¿Cuál es la necesidad? Cosas sencillas, quizás cuidar abuelos, ayudar a los abuelos, predicarle el evangelio a los abuelos. Hemos tenido los momentos más bellos predicándole el evangelio a los abuelos, aquellos que quizás ya todo el mundo olvida. Pero si Dios puso esa carga, ve y cumple tu misión. Ve y sé un canal de bendición y Dios te va a usar grandemente, porque la gracia y el favor de Dios va a fluir por medio de tu vida y vas a sentir la plenitud. Mire, no hay gozo más grande en el corazón de un cristiano cuando él predica la palabra y otra alma se salva. Es el gozo del Espíritu. Y vos vas a decir, wow, se salvó una persona que no conozco, pero vi que realmente volvió su corazón a Jesucristo. ¿Por qué me siento tan contento? Es porque tu vida tiene propósito, tu vida tiene dirección, tus años, tus fuerzas, tus recursos están encauzados en el plan divino de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, y no para terminar, porque hay un cuarto punto. Su apostolado era un privilegio. ¿Sabe que tenemos el privilegio de haber conocido a Jesucristo? A veces cuando empiezo a meditar en mis años de juventud, en mi adolescencia, y veo que muchos que comenzaron conmigo desde su niñez, en su adolescencia, se apartaron del Señor Jesucristo, doy gracias a Dios por el privilegio de, en el momento de que yo me quería apartar del Señor, del momento que yo me quería alejar del Señor, quizás por las tentaciones, por las amistades, por querer experimentar la vida, ¿no? Porque en esa edad uno quiere emociones. En esa edad te gustan los chicos, te gustan las chicas. Sí, y a veces no todos son cristianos, a veces están afuera de la iglesia el que te gusta, o el chico que te gusta, la chica que te gusta. Pero a pesar de todo eso, doy gracias a Dios porque he tenido el privilegio de poder seguir perseverando. Quizás en un minuto que había que decidir entre seguir o dejarlo. En un segundo, lo que tarda un pensamiento, lo que tarda una conexión, ¿sí? Neuronal, pude decidir seguir a Jesucristo y no sacar, ¿sí? Las manos del arado. Tienes el privilegio de conocer a Jesucristo. Tienes el privilegio ahora, donde quiera que tú estás, de poder estar escuchando la palabra de Dios. Este mensaje de amor y este mensaje de esperanza. ¿Qué hubiese sido de tu vida y de mi vida si nos hubiésemos apartado del Señor? ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si le hubiésemos dicho no al Señor? Y hubiésemos dicho, yo no creo en esas cosas, yo no creo en esas supuestas locuras. Yo no creo en eso. ¿Qué hubiese pasado de nosotros? ¿Qué vicio hubiésemos contraído? ¿Qué ataduras tendríamos? Estaríamos llorando, abandonados, heridos. Pero tenemos el privilegio de haberle dicho sí al Señor. Señor, recíbeme como estoy, así mira. A veces sucio, lastimado, maltratado por la vida, pero le dijimos sí al Señor. Heme aquí, Señor. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y eso fue solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por la acción del Espíritu Santo, amén, que puso fe en nuestro corazón para decir, yo creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida y que Él murió en esa cruz por mis pecados, pero que al tercer día resucitó y Él vive, y como Él vive, yo también viviré con Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¿Cuántas veces escuchamos hermanos grandes que han entregado su vida a Jesucristo cuando ya son hombres adultos y dicen a los jóvenes, ¿cómo me hubiese gustado haber conocido a Jesucristo desde mi juventud? Para no haber pasado por tanto dolor, para haber no pasado con tantas frustraciones, para haber fracasado tanto en los sueños y en los proyectos que tenía. Tenían sueños, proyectos y no los pudieron hacer. Tenían planes y no lo pudieron hacer. Porque si hubiesen tenido al Señor, lo hubiesen podido hacer. Como esa joven
que era nuestra congregación, que no tenía recursos sus padres para poder estudiar. Pero ella puso su fe, la familia se mantuvo en fe, creyendo contra todo pronóstico, y ya gracias a Dios, ya llevas 2 años de universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Por qué? Porque ella tenía un sueño en su corazón, y con Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Sabe que también es un privilegio poder trabajar para el Señor, porque muchas veces nosotros trabajamos por cosas vanas, trabajamos por cosas que desaparecen, trabajamos por proyectos que después nadie se va a acordar de ellos, trabajamos por cosas que decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto aquello? Si al final y al cabo, uno, como decía mi madre, uno sabe para quién trabaja, ¿no? Uno trabaja y de repente alguien que quizás ni se trabajó ni esforzó, termina tomando de eso. Pero dice el Señor, es un privilegio saber que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Cuando nosotros ayudamos a ese niño, cuando nosotros ayudamos a esa persona, cuando nosotros ayudamos a ese hermano, sabemos que estamos haciendo ¿qué? Tesoros en los cielos. Cuando todo lo hacemos por Cristo y para Cristo, por amor, estamos haciendo tesoros en los cielos, donde ahí nada ni nadie nos los puede quitar. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántas veces nos han robado de la tarjeta de crédito o débito? Amén. Me contaba un hermano la semana pasada. Perdón, hermanos. De que había mandado un cheque para pagar algo del gobierno. Parece que le habían agarrado el cheque, y cuando le habían agarrado el cheque lo habían duplicado, y de que después alguien le había sacado $430 en Nueva York. Mire, él lo mandó a Los Ángeles y en Nueva York le habían sacado $430 para pagarse su carro. Hermanos, a veces trabajamos acá y podemos perder las cosas, pero el Señor nos dice, tu trabajo en mí no es en vano, porque estás haciendo tesoros en el cielo donde el ladrón no puede llegar. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Lo que hacemos para el Señor tiene repercusiones eternas. Lo que hacemos en el Señor tiene repercusiones para nuestra familia. Cuando tú eres un buen esposo, cuando tú eres un buen padre, cuando tú eres una buena madre, una buena esposa, cuando tú eres un buen abuelo, una buena abuela, tú estás cambiando tu descendencia y tus generaciones futuras, porque lo que tú estás haciendo tiene repercusiones eternas, espirituales, y estás marcando vidas. Nuestro trabajo del Señor no es en vano. Qué lindo que es trabajar para el Señor. Y si tú no has trabajado para el Señor todavía, yo te invito, empieza a trabajar. Yo sé que hay algo que Dios ha puesto carga. Nehemías dice que cuando vio que venían judíos que venían desde Jerusalén, dice que él corrió a preguntarle cómo están las murallas de Jerusalén. Porque Dios ya había puesto la carga en su corazón de ir a reconstruir la ciudad santa. Yo sé que Dios ha puesto carga en tu corazón para que tú puedas ser útil y ser un instrumento para su gloria y honra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El propósito de Pablo al escribir esta carta también era inspirar y fortalecer a Timoteo para su tarea en Éfeso.
Este era joven y tenía la dura tarea de batallar contra las herejías e infecciones que iban a amenazar la iglesia. Así que, para mantener bien alto su coraje y a tope su esfuerzo, Pablo le recuerda a Timoteo ciertas cosas. Primeramente, pone su confianza en él. ¿Y sabe qué lindo que es cuando una persona confía en nosotros y nos dice, tú puedes hacerlo? Yo sé que Dios te va a ayudar y que tú lo vas a poder hacer. Dice, no hay mayor inspiración de sentir que alguien cree en nosotros. Hermanos, ¿sabe una cosa? El amor de Dios en 1 Corintios 13 dice, el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, Dios cree en ti. Dios cree en su iglesia. ¿Sabe que hay una historia que dice que por qué Dios no permitió que los ángeles predicaran el evangelio? A la verdad que son mucho más obedientes que nosotros. Hay cero desobediencia en ellos, si no, no podrían estar en el cielo. Ellos son efectivos, ellos son rápidos, ellos pueden moverse a velocidades que nosotros no podemos hacerlo, y aún con nuestros aviones. Pero esa tarea se la confió a la iglesia, y en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en los cielos, id y predicad el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios cree en tu vida, Dios cree en la iglesia, y aunque no seamos perfectos, Dios cree en ti. Porque el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dios cree en ti como mamá, quizás seas mamá soltera. ¿Sabe? Él te dice, hija mía, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo creo en ti. Tú vas a poder sacar adelante tu hogar. Tú vas a poder sacar adelante tu familia. Yo sé que es difícil ser mamá y papá al mismo tiempo, pero yo te voy a sostener y yo te voy a levantar. Yo te voy a dar fuerzas sobrenaturales. Te voy a dar esperanza. Te voy a dar una fe inquebrantable para que tú puedas llevar adelante tu hogar. Y quizás muchos no lo reconozcan en este tiempo. Quizás aún tus hijos no lo puedan entender porque son pequeños. Pero cuando crezcan dirán, mi mamá fue una mujer valiente, mi mamá fue una mujer de Dios, mi mamá, aleluya, tomó fuerzas del Señor. Y es una más que vencedora por medio de aquel que la amó, que es Jesús. Quizás como papá, dice, ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Para que puedas mantener tu matrimonio, para que puedas envejecer con esa mujer que amaste, con ese varón que tú amaste desde la juventud, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar para que tú puedas tener un buen hogar, un hogar estable donde tus hijos puedan crecer felices. Porque es por mi fidelidad, es por mi amor, es por mi gracia y es por misericordia. El apóstol Pablo a veces se sintió así, a veces se sintió sin fuerzas, pero Dios le daba fuerza en medio de las circunstancias. Jesús se sintió así en Getsemaní, pero aún así el Señor lo sostuvo. Por eso, querido hermano, Dios cree en ti como esposo, como esposa. Dios cree en ti como hijo, como hija. Dios cree en ti como abuelo, para que tú sigas siendo un canal de bendición para sus vidas. Hermanos, en conclusión, para ir terminando, eres elegido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes un llamado de Dios para poder ayudar en el plan de Dios, que es que el mundo sea salvo y pueda conocer a Jesús. Tienes el privilegio de conocer al Señor, tienes el privilegio de saber que cada cosa que hagas en el nombre de Jesús tiene repercusiones eternas en el cielo y tiene repercusiones en tu familia, en tu hogar y en la sociedad donde tú vives. Y sabes, tienes el privilegio de saber que vas a poder cumplir con la misión, primeramente en tu hogar. Vas a poder ser un buen padre, una buena madre, vas a poder tener un hogar feliz.
Y así también en la iglesia donde sirves y en la sociedad donde vives. Amén.